Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, suplicar al Señor la sabiduría de lo alto. Padre, te damos muchas gracias por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Cuán grande es su nombre, cuán grande es el Señor en los cielos y en la tierra. Sublime y sobre todas las cosas. Eres nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, pero también eres nuestro Maestro, quien nos enseñas y por tu Santo Espíritu nos guías a toda verdad. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que sea edificando tus muros, edificando tu iglesia, instruyéndonos en tus caminos, abriendo el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros, y por tu buen Espíritu Santo iluminándonos para comprender con todos los santos toda la sabiduría, todo el contenido de tu verdad. Bendito Dios, sea manifestado en tu iglesia para poder conocer cada día nuestro Dios, nuestro Salvador, poder conocer tus caminos, Señor, y recibir el poder para andar por ellos. Bendito Dios. Quieras tú hablarnos en esta noche y edificarnos a cada uno de nosotros en los méritos del Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, vamos a iniciar un tema que es muy importante para la iglesia. Pero antes de iniciar con el tema, pues les había dicho que iba a tratar la doctrina del hombre, la doctrina del pecado y también la doctrina de la salvación. Las tres están bien unidas. Y que es muy importante que la iglesia pueda estar fundamentada en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Una de las cosas que ha mantenido a la iglesia por los siglos, a pesar de todos los ataques del enemigo, de todos los ataques de Satanás con la mentira para querer destruir la iglesia del Señor, deshabilitar la iglesia del Señor, desanimarla, la iglesia se ha podido mantener primeramente porque es Cristo quien la sostiene, y segundo, por el fundamento, segundo, por las doctrinas. El fundamento, las doctrinas de la gracia, las doctrinas bíblicas son esenciales, y esto es lo que hace poderosa una iglesia por el poder de Dios. Recuerden que la Escritura dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el tema que vamos a comenzar a tratar desde hoy en adelante, pero no voy a entrar todavía en el tema, quiero hacer una introducción acerca de lo que es la doctrina primero que todo, y es el hombre y el pecado. No sé si ustedes han escuchado los términos, que es la antropología y la amartiología. La antropología es antropos, hombre, en griego, y la amartiología es el pecado. Son términos de griego, cuales se usan teológicamente, son términos que se dan teológicamente, pero nosotros vamos a mirar aquí como la doctrina del hombre, la doctrina del pecado y la doctrina también de la salvación. Y bueno, ahora sí por encima lo que vamos a tocar acerca de la doctrina del hombre, miraremos la introducción a esta doctrina del hombre. También vamos a ver creado a la imagen de Dios, la constitución humana, el origen del alma, el género, la personalidad y la teología bíblica acerca de lo que es el hombre. Y en el pecado miraremos la inclusión del pecado, las consecuencias de la caída, las cuestiones del pecado también. Entonces es un tema, este tema es supremamente importante, hermanos. Ustedes se van a dar de cuenta a medida que vamos a avanzar en el tema. Es supremamente importante. Él nos da una cosmovisión, nos da una perspectiva desde la mirada divina, desde la parte divina de las cosas, de la creación de nosotros mismos y de toda la creación y del orden. Hoy en día el humanismo ha entrado a la iglesia, una cosa impresionante. Y hoy en día los que se dicen llamar cristianos, muchos son humanistas. ¿Por qué? Porque el hombre dejó el estudio de la palabra de Dios, de conocer la doctrina, de conocer a Dios, y se dedicó al hombre. O sea, dejaron la escritura para dedicarse al hombre, pero no se dedicaron para conocerse a sí mismos. Pero hay un hecho muy importante: para uno conocerse a sí mismo necesita conocer a quién, a Dios. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre ha caído solamente
se ha dedicado a sí mismo, no para conocerse a sí mismo, sino para deleitarse a sí mismo. Entonces, hoy en día hay un evangelio muy diluido, un evangelio que es sumamente humanista, solamente está enfocado en el bienestar del hombre, riquezas, popularidad, éxitos, todas estas cosas que realmente no tienen nada que ver con el mensaje del Señor desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis. Bien, amados hermanos, ¿y por qué es importante la doctrina? Vamos a ir a Santo Evangelio de San Juan, capítulo 7. ¿Por qué son fundamentales las doctrinas bíblicas? ¿Por qué es importante estudiar las doctrinas? Y San Juan, capítulo 7, versículo 15. Vemos que los judíos, el Señor está en la fiesta de los tabernáculos, está en la fiesta en Jerusalén. ¿Amén? ¿Estamos? Y dice el versículo, vamos al verso 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces Jesús sube a la mitad de la fiesta, sube al templo y comienza a enseñar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto de la enseñanza de Jesús? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y la respuesta del Señor Jesucristo, dice que Él no se refiere a ellos en cuanto a letras. Tiene la respuesta del Señor allí, dice, no la respuesta, sino lo que dice Juan acerca. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, el Señor Jesucristo está respondiendo de una manera, ellos están maravillados y asombrados por la manera en cómo Él está enseñando. Él es la verdad, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la sabiduría eterna, y Él está proclamando esa verdad en sí mismo. Él es la sabiduría y la verdad, y es quien la está proclamando, y ellos se asombran en ellos y se maravillan y dice, ¿cómo sabe tantas letras? ¿Cómo puede tener tanto conocimiento si Él no ha ido a una institución, no ha estudiado, sin haber estudiado? Pero el Señor le dice, ¿de dónde viene esta sabiduría? Y le dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las doctrinas bíblicas? Porque las doctrinas son ¿de quién? De Dios. La doctrina es de Dios. Ahora, este término doctrina hay dos términos. Uno se usa en el Antiguo Testamento, que se llama lekah, y está en Deuteronomio. Vamos a ir para allí. Doctrina, esto significa enseñanza que se da. En sí, la doctrina es enseñanza que se da para instrucción, para instruir a alguien. Lo tenemos en el Antiguo Testamento y está como lekah, que significa recibir algo. O sea, recibir, en este caso, recibir la enseñanza. Y está también en griego, que también significa didache, que significa instrucción, o el arte de enseñar e instruir. Entonces ambas hacen referencia a la enseñanza y a la instrucción. Ahora, estoy en Juan todavía. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces es importante estudiar las doctrinas. ¿Por qué? Porque es la sabiduría que Dios nos ha enviado. Es el conocimiento que Dios quiere que tengamos acerca de Él y de todas sus verdades. Y dice el 17, ahora dice el 17. Entonces, primero que todo, debemos estudiar las doctrinas de Dios porque son
Entonces es importante el poder uno estudiar sistemáticamente las doctrinas. Es supremamente importante, mis amados hermanos. El versículo 7 dice, el 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria al Señor. Entonces, el que está dispuesto a conocer al Señor, está dispuesto a conocer la doctrina. El que quiera hacer la voluntad, aquel que verdaderamente quiere vivir conforme la voluntad de Dios, precisa conocer las doctrinas. O sea, como creyentes nosotros no podemos, sobre todo en estos tiempos, hermanos, donde el engaño, la mentira, la maldad, donde se ha romantizado el pecado, donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. El hombre dice que no viene de Dios, no fue creación de Dios, que viene a través de la, ¿cómo se llama? De la teoría esta, evolución. Cierto que un bebé en el vientre de la madre no es un bebé, sino es unas cuantas células allí. Oh, hermanos, o sea, estamos ante una avalancha de mentiras y de engaño. Y si la iglesia no tiene conocimiento, ¿cómo nosotros podemos, cómo la mentira puede ser destruida? Solo existe una sola cosa para destruir la mentira, y es que la verdad. La verdad, mis amados hermanos, no existen más. De ninguna manera. La Escritura dice que las armas nuestras son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, todo engaño del enemigo. Pero no solamente conocer las doctrinas, es permanecer en ellas. Ahora, Él está diciendo, quien quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si lo hago por mi propia cuenta. Gloria al Señor. Entonces tenemos dos cosas importantes aquí. En el primero nos dice, debemos estudiar la doctrina de Dios, porque la doctrina de ¿quién? De Dios, la enseñanza de Dios. Y otro paso muy importante, el quien conoce la doctrina de Dios, realmente el que está dispuesto a ¿qué? A conocer a quién, a Cristo, a hacer su ¿qué? Su voluntad. Si realmente estamos necesitados, si realmente nosotros vemos, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, queremos ser instruidos de acuerdo a la voluntad de Dios, queremos vivir en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario profundizar, es necesario cavar profundo y edificar sobre la roca. Dos cosas importantes. ¿Por qué es importante estudiar las doctrinas? Porque son de Dios, y porque todo aquel creyente que realmente se siente atraído por Cristo, se siente seducido por el Señor, ama al Señor, ama su palabra, ama su ley, ama estudiar, conocer las doctrinas, escudriñar y conocer las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante conocer las doctrinas, porque esa nos da una base sólida, un fundamento, como les decía ahorita, en la palabra del Señor, para el desarrollo de la iglesia. Nosotros crecemos a medida que nos alimentamos. Si nosotros no nos alimentamos, no crecemos. Ahora, hay un inicio en nuestro alimento que es la leche, ¿cierto? Pero luego, después de la leche, se nos comienza a dar sal, con sal se nos comienzan a dar sólidos, ¿cierto? Y a poquito, o no son sólidos, sino se dan crema, ¿cierto? Pero ya hay un alimento de sal, ya está cambiando, ya hay un paso de la leche hacia alimentos que el organismo ya puede recibir y puede digerir. Y luego vienen otra clase de alimentos que ya son sólidos, mis amados hermanos, y esto el cuerpo lo necesita ¿para qué? Para desarrollarse, si lo vemos desde la óptica humana, que lo que necesita un cuerpo naturalmente, físicamente. Esos son como 3 pasos en esa alimentación. Pues la vida cristiana requiere de eso. Nosotros necesitamos no leche ya, necesitamos alimento sólido, adquirir conocimiento sólido, conocimiento acerca de muchas cosas, profundizar acerca de muchas cosas. Nosotros ya sabemos que tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Que todos nacemos muertos en delitos y pecados, que tenemos que arrepentirnos, apartarnos de nuestras malas obras y vivir en santidad, ¿cierto? Bueno, esos son principios, pero tenemos que profundizar más en nuestra vida y adquirir más conocimiento. Ahora,
Conocer las doctrinas de Dios son fundamentales para desarrollarse los fieles, para un desarrollo sano de la iglesia. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 1. Entonces, hermanos, a medida que nosotros conocemos las doctrinas fundamentales, el creyente se desarrolla como un fiel discípulo de Cristo. O sea, hay discípulos fieles a la palabra, fieles al testimonio, y todos uno. Dice la Escritura allí: pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, cuando la Escritura dice sana doctrina, hay una implicación allí, aunque no dice mala doctrina o doctrinas diabólicas o doctrinas de mentira, doctrina de demonio, nos dice allí, pero sí hay implicación. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso tiene una implicación de que hay doctrinas que falsas. Por eso es importante. Entonces es fundamental, no solamente de nosotros, de nuestra vida espiritual, para ser cristianos fieles al Señor, sino también porque nosotros tenemos que enfrentar toda esta clase de engaño. Entonces dice, habla de lo que está. No podemos hablar de sana doctrina, y hay muchas otras religiones que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también son paganas. Entonces, es conocer, es profundizar, porque la gente de cada uno de nosotros. Bien, y 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Ahora, está diciendo que habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y Pablo está diciendo a Timoteo, mira, hay una cosa, y es que Pablo le habla a Timoteo como si fuera su hijo. Hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de instruirlos en lo bueno, de enseñarles lo bueno y de prepararlo en lo bueno para cuando tengan que enfrentar muchas circunstancias. Muchos padres, como David, antes de morir le dicen a sus hijos: hijo mío, lo único que te pido antes de partir de este mundo es que nunca te olvides del Dios de tu padre. David estaba preparando a su hijo en lo más importante, que nunca se fuera a olvidar de su Dios, del Dios vivo, verdadero, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo con Timoteo? Timoteo es joven y Pablo ya también está a punto de partir. El Señor le ha dicho que pronto va a partir. Y la intención de Pablo con Timoteo, con este joven, es instruirle y enseñarle y prepararle en la sana doctrina para que él esté preparado en todo cuanto tenga que enfrentar. Y le dice: esto enseña a los hermanos y serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Ahora dice nutrido, óyese bien, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, la doctrina nos nutre. Si una persona está bien nutrida, está fortalecida, pueden venir los virus, puede atacar muchas cosas, pero no le destruirá, mi amado hermano. La Escritura nos dice que si nosotros llegásemos a beber cosa mortífera, no nos hará ¿qué? Pero usted se ha puesto a pensar, ¿por qué no nos hará daño? ¿Por qué, mi amado hermano? Hermanos, si nosotros tenemos buenas defensas, buenos anticuerpos, ¿qué sucede si viene algún virus? El cuerpo ¿qué? Reacciona, ¿cierto? Y ellas operan en defensa, ¿verdad, mis amados hermanos? Y no lo derriban. Pues la Escritura nos dice, si nosotros bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. No hay cosa más mortífera que las mentiras, que el engaño y la herejía, ¿cierto? ¿Qué destruyó a Adán y Eva en el huerto de Edén? ¿A quién le creyeron? ¿Al padre de qué? De mentiras, ¿cierto? ¿Y cómo lo destruyó? Y es lo que nosotros tenemos que ver. Si la verdad está en nosotros, si nosotros estamos nutridos con la verdad, con las doctrinas
fundamentales y de la gracia, amados, cualquier viento de doctrina, cualquier veneno de puede querer venir a intoxicarnos, pero no nos destruirá, no nos hará daño, porque la palabra de Dios dice que la verdad, ¿cierto? Nada se puede contra la verdad sino por la verdad, y la verdad derriba y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces es elemental lo que dice aquí. Entonces la palabra nos nutre. Al ser nutridos estamos con muchas defensas, estamos protegidos, estamos revestidos también. Dice, nutridos de las palabras de ¿qué? De la fe y de la buena doctrina, porque hay una doctrina mala, pero que has ¿qué? Seguido. Entonces, la doctrina no solamente es nutrirnos de ella, sino que permanecer. Seguirla significa permanecer en ellos. Es muy importante, supremamente importante. Entonces, tenemos que nutrirnos, fortalecernos y permanecer en ellas, porque hay muchos engañadores. Hermano, nosotros no podemos decir que no va a venir el engañador. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, usted mira la tentación del Señor Jesucristo. Satanás le citó la palabra al Señor Jesucristo. ¿Pero de qué manera lo hizo? Se la descontextualizó. Satanás le citó la palabra al Señor, pero totalmente descontextualizada. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Porque se toma un verso aislado, descontextualizan la palabra y de una forma en una doctrina herente. Y es lo que nosotros debemos estar atentos ante esto. Dice, ¿y qué debemos seguirlo? Dice, desecha las fábulas y profana de viejas y ejercítate para la piedad. El Señor quiere que aprendamos, que nos ejercitamos ¿para qué? Para practicar nuestra vida piadosa, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pues no está diciendo que no vayas a hacer ejercicio, sino que si tú lo vas a ver desde el modo que es totalmente provechoso porque te da salud, mis amados hermanos, por cierto, muchos jóvenes deportistas mueren, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo aquí es que un ejercicio corporal puede darnos mucha ventaja en esta vida, pero desde el punto de vista bíblico, desde el contexto que nos está hablando el apóstol Pablo, dice, pero la piedad aprovecha. ¿Pero la piedad para qué? Para todo aprovecha. El ejercicio corporal no se aprovecha solamente para esta vida, ¿cierto? Pero el de la piedad no se aprovecha para esta vida y para la ¿qué? La venidera, mis amados hermanos. Entonces dice, aprovecha para todo. Pues tiene promesa de esta vida ¿qué? Presente y de la venidera. Palabra que es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces el apóstol Pablo dice a Timoteo, lo que debes es prepararte para la piedad, estudiar la doctrina, seguir la doctrina, permanecer en la doctrina, nutrirte con la doctrina. Y vamos a ir a la segunda de Timoteo. Entonces aquí nos dice que vendrán muchos engañadores, es necesario la doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y estamos en esos tiempos, mi amado hermano. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias ¿qué? Concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Hermanos, yo una vez tuve un encuentro bíblico con una persona que cuando escuché él murió después, me dolió mucho porque como ser humano el hombre era muy esforzado, muy atento, colaborador, pero él venía de una doctrina en la cual él me decía que cuando Satanás engañó a Eva, cuando habla allí que la serpiente hablaba, no era la serpiente, sino era el simio, era un simio que engañó a Eva y se llegó a Eva, y de allí fue que nació Caín.
que Eva había engañado de esta manera a Adán, ¿sí? Y por eso Caín era hijo del maligno, pero era un simio. Satanás se manifestó de esa manera. Entonces, hermanos, encontramos, si es una persona que tenía las Sagradas Escrituras, y debatimos como 4 horas por las Escrituras hace muchos años, y luego el hombre murió en esa condición, en esa ceguera, luego se apartó de su esposa, la dejó y consiguió otra persona, y terminó de esa manera. Humanamente uno dice, oh, era un gran hombre, por la manera como era servicial, colaborador, ¿sí? Pero realmente la verdad no estaba en él. Y una persona puede, así como él fue engañado, cualquiera puede ser engañado. Por eso necesitamos estar nutridos, estar fortalecidos. Recuerden que la mentira es un virus. La mentira es un virus que va por todo lado. El enemigo va por todos lados tratando de quiere engañar. ¿Quién sembró la cizaña en el huerto de Edén? ¿Quién sembró la mentira? Satanás. El engañador está por todas partes. Y precisamos, por eso es urgente, necesario estudiar cada día la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como esos Dios se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. ¿Y qué van a hacer ellos? Apartar de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A la fábula, dice la palabra de Dios. Tito 1:10. Mira lo que dice en el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, Tito también estaba en medio de mucha gente engañadora, muchas herejías, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar ¿qué? La boca. Hermano, necesitamos estar armados de la verdad. La palabra de Dios nos llama a hacer defensa de la verdad, defensa del Evangelio. Pero nosotros no podemos hacer defensa si no estamos capacitados, si estas verdades no están presentes en nuestra vida y andamos en ella, no solamente presentes, sino también andar en ella. Dice la palabra del Señor, a los cuales es preciso tapar ¿qué? La boca, y dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces necesitamos cada día. Porque uno, vea, yo no sé si ustedes lo han visto, hace mucho tiempo no lo veo, pero muchas veces veía ese canal de enlace, como cada 4 meses hacían millonarias maratónicas, millonarios robos. Y llamaban a la gente, llevaban a todas aquellas personas, esos pastores que les pagaban no sé cuántos miles de dólares porque fueran a decir mentiras y engañar, y la gente envíe y envíe dinero, y envíe dinero. Es una cosa impresionante, esas impresoras, como todo lo que enviaban, todas esas cosas allí, cómo se veía, y vamos en cuanto, hermanos. ¿Cómo es que la gente puede caer en semejante engaño? Pues cuando uno ve esto, uno se da cuenta de algo muy importante, y es que la gente es engañada porque le falta ¿qué? Conocimiento. Le falta conocimiento. Es eso, mis amados hermanos. No saben discernir, no saben entender, porque los que los guían son ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán en el mismo hoyo. Y por eso hay tanta gente que defiende a todos esos ladrones que se dicen llamar apóstoles, que se dicen llamar pastores, los defienden a capa y espada, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ignoran la verdad. Ignoran la verdad. Gloria al Señor. Hace poco escuchaba a un señor que se llama, de una iglesia en los Estados Unidos, creo que ese es el Señor. Y decía que a él lo perseguían 2 espíritus. El uno era que tenía que predicar por
por toda la crítica que le hacen. Uno era que le seguía un espíritu de pobreza, ¿sí? De pobreza, porque él solamente vive pidiendo dinero, entonces le criticaban esto. Entonces que la crítica era un espíritu de pobreza que venía sobre él. Y la otra era un espíritu de intelectualismo. Decía de intelectualismo, porque le presentaban las doctrinas, o sea, por la palabra del Señor le derribaban sus argumentos. Entonces él no quería, dice que era un espíritu de intelectualismo. Entonces se manifestaba, y la iglesia tuvo wow, y aplaudían a este hombre porque lo seguía eso, porque la verdad lo perseguía para que reconociera su maldad, su pecado, su iniquidad. Entonces, hermano, todo esto sucede por eso mismo. El engaño se da porque las personas no estudian, no meditan, no conocemos las doctrinas esenciales, profundas de la verdad. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuáles son los beneficios de recibir la sana doctrina? La sana doctrina tiene dos cosas que impactan. Impactan nuestra mente y nuestra conducta, mis amados hermanos. Mira Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Versículo 5. Dice, oirá el sabio y ¿qué? Aumentará ¿qué? El saber. Entonces, lo primero que hace la doctrina es afectar el intelecto. Usted ve en el mundo hoy, ¿por qué todos estos creyentes pueden responder de una manera positiva al engaño? Porque carecen de ¿qué? Ellos no pueden pensar, no pueden reaccionar, no pueden de ninguna manera decir, uy, esto es mentira, esto es engaño. Ahora, la sabiduría, la doctrina lo que hace es, dice, oirá el sabio y aumentará ¿qué? Su saber. Y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Entonces, estas dos cosas, aumentar el saber afecta el intelecto y el entendido adquirirá consejo, afecta tanto el intelecto como la voluntad humana, nuestra conducta. Esto trae, mis amados hermanos. Para mí, en lo personal, el poder entender correctamente la gracia del Señor. Yo al principio, en mis inicios, tenía una lucha porque el enemigo me decía de una manera, yo creía que Dios me había llamado para ira y no para misericordia y no para ira. Pero en mis inicios era muy niño y el enemigo me atacaba a mente, decía, no, ¿usted qué va a ser santo? Pero tenía esa lucha. Dios me llamó a mí para alcanzar misericordia y no para ira. Y le decía al Señor, Señor, dame cada día la seguridad y el poder estudiar el hecho, la gracia del Señor, trajo esa confirmación a mi vida. Esa es la gracia. La gracia nos lleva. La gracia nos lleva a descansar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. A creerle al Señor. Los discípulos preguntaron, ¿qué necesitamos, Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Dijo, no, usted lo único que necesitan es creer en aquel que me enviaron. No es más. Creer en el Señor Jesucristo. Y la gracia nos lleva a eso, a depender absolutamente de la obra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace la doctrina? La doctrina lo que hace es fundamentarnos, consolidarnos nuestra vida espiritual, afirmarnos en los caminos del Señor, tener el intelecto y también la voluntad que nos afecta en nuestra voluntad. Porque el hombre vive pensando es que, ¿qué voy a hacer para agradar al Señor? ¿De qué manera puedo hacer para ganar el reino de los cielos? No, nadie puede ganar el reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos por sí mismo. Nadie puede agradar al Señor, a Dios el Padre por sí mismo, absolutamente nada. Y todo lo que el hombre intente para agradar son trapos de inmundicia. No hay absolutamente nada. Es confiar plenamente
en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que si nosotros confiamos en esa obra, Él prometió que el que comenzó la buena obra la va a acabar. Lógicamente, el hecho es que hay una responsabilidad nuestra, y esa responsabilidad nuestra nos lleva cada día a buscar su rostro, a meditar en su palabra, a crecer y a crecer, en anhelo de crecer y de vivir cada día de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, los beneficios de recibir la doctrina es esto: ella va a afectar nuestro intelecto y también nuestra voluntad, mis amados hermanos, y nuestra conducta, porque dice la palabra que el sabio aumentará su ¿qué? Su saber. De esta manera vivimos nutridos. Aumentando el conocimiento estamos nutridos. La Escritura también nos dice en Romanos que nosotros debemos renovarnos en el conocimiento cada día del Señor. Romanos, déjenme leerle aquí un momentico. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi amado hermano, si nosotros no estamos renovándonos en el conocimiento, si cada día no estamos ahondando y profundizando en nuestra vida espiritual, por eso también yo les he dicho muchas veces, hermanos, no se conformen solamente a lo que ustedes escuchan aquí. Cada uno de nosotros debe tener una responsabilidad personal de buscar, de escudriñar, de ser un autodidacta cada día en la palabra. Y lo digo desde mi propia experiencia, porque yo tenía esa lucha, mis amados, y me llevó el Señor a buscar en la palabra y las promesas de salvación y lo que Dios decía acerca de su obra, de su sacrificio, del perdón, de la remisión de nuestros pecados y de la certeza y la convicción y la seguridad de la salvación. Eso no vino por medio de ningún hombre que dijo: venga, hermano Marvin, usted tiene esa lucha. Yo no le dije a nadie que tenía esas luchas, eso era personal. Pero sí le dije al Señor y le dije que quería que me confirmara a través de su palabra, que quería ser convencido a través de su palabra. Por eso es personal. Cada uno de nosotros ha de interesarse por profundizar y conocer más y más, y no conformarse solo a esto. Recuerden los hermanos bereanos. Los hermanos de Berea son un ejemplo grande para nosotros. No se conformaron solo lo que Pablo hablaba de Cristo, ¿cierto? Ellos fueron y buscaron en las Escrituras. En ese no tenían un Nuevo Testamento como nosotros, o el canon completo de las Escrituras. Ellos fueron a la ley porque Pablo predicaba de Cristo, y lo que Pablo predicaba de Cristo era lo que la ley anunciaba. Por eso meditaban en esa ley para confirmar si lo que Pablo había dicho de ese Mesías era realmente lo que estaba escrito en la ley. Y escudriñaban, y de esta manera eran convencidos, mis amados, de esta manera eran afirmados sus corazones en el Señor. Efesios capítulo 4. Y el objetivo, la propuesta es esta, mis amados: hasta que todos lleguemos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escucha bien algo aquí, mi amado hermano. Y aquí miremos detalladamente dos aspectos aquí. Escucha bien. Si nosotros nos acordamos que lo que dice en Romanos, aquí que me ayuda, la fe viene por el Romanos 3:10, ¿no? 10:17, gracias. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted le dice al Señor: Señor, yo quiero crecer en fe, auméntame la fe. Listo. Está muy bien su oración. Pero si la voz de Dios permanece en silencio, si la voz de Dios, si la boca de Dios está cerrada, es imposible. Y esto lo confirma el apóstol San Pablo. 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, no puede haber una fe aumentada
aumentar si carecemos de el conocimiento. Las doctrinas hacen esto, o sea, profundizar cada día, buscar fundamentos, poner nuestra vida en fundamentos firmes, sólidos sobre la roca, trae esto, que la fe se va a aumentar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de ¿qué? De Dios, a un varón perfecto en la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la fe, el conocimiento hace que nosotros crezcamos en la fe, seamos mucho más sólidos, más firmes, más consistentes, y esto nos va a llevar a un perfeccionamiento, más pureza, más santidad, y esto nos va a llevar a un crecimiento, una medida, una estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea, nunca nosotros podemos aspirar a llegar allí si nosotros no nos esforzamos por estudiar doctrinas y los fundamentos bíblicos para nuestra vida en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a Dios, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la salvación, en cuanto al pecado, en cuanto al hombre, mis amados hermanos. David fue un hombre muy pensante de la doctrina del hombre, y es que David le dice en su salmo, dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué es el hombre? Les digo que ese estudio es muy hermoso porque da respuestas a muchas preguntas. A muchas preguntas. Oh Jehová, ¿qué es el hombre? Y David tuvo esa pregunta: ¿qué es el hombre? Y es una manera de comenzar estudiando qué es el hombre. Si ve que todo esto está en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Todo esto es lo que Dios quiere que conozcamos. Entonces, nuestra meta es que en Cristo llegase a ese varón perfecto, esa medida y esa estatura en fe, en conocimiento. Entonces, vemos que el conocimiento de las doctrinas es fundamental para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida. Ya vimos que las doctrinas que nos nutren, ¿cierto? Somos nutridos, somos fortalecidos. Hebreos capítulo 5. Leamos del versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tantos, para que está exhortando el pueblo, eran tardos para oír y había mucho que aprender, amados hermanos. Y él está acusándolos de esa falta de amor y deseo, mi amado hermano, de esa falta de diligencia por ellos enriquecerse, crecer y madurar en cuanto al conocimiento de la verdad. Porque debiendo ser ya que, allí les está condenando. Él les está condenando después de tanto tiempo. O sea, lo que está condenando a la iglesia, está exhortando y condenando a la iglesia, haciéndole una crítica enfática y muy puntual. El problema de ustedes, le está diciendo, el problema es que llevan mucho tiempo y cuando debieran de ser maestros, todavía no lo son. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. La exhortación es tremenda. Llevan tanto tiempo ustedes y todavía toca volverles a enseñar lo mismo cuando ustedes deberían ya tener alimento ¿qué? Sólido. Alimento sólido. Ustedes saben que el alimento sólido da mucha fuerza, se hace que se desarrolle todo. Si hablamos físicamente, amados hermanos, lo necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita cada día. Ahora, porque debiendo ser ya maestros, o sea, la crítica aquí, las ocasiones es que ustedes ya deben ser maestros, pero no lo son. ¿Por qué?
después de tanto tiempo. Y eso es una exhortación para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto ha crecido nuestro conocimiento? ¿En qué estado está nuestra madurez? Dice, teniendo necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, volver a lo primero, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aún no eran capaces de profundizar, de recibir doctrina profunda, dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Entonces aquí no solamente dice, ustedes debían ser maestros, pero no lo son todavía, y entonces mira su condición espiritual y dice, ustedes todavía son ¿qué? Son niños. No pueden alimentarse, no pueden recibir alimento sólido porque ustedes se han hecho tardo, dice. ¿Y cuál era? En el versículo 11 nos dice, ¿por qué? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Y el versículo 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, nosotros no podemos quedarnos toda la vida enseñando los primeros rudimentos. Tenemos que avanzar, tenemos que recibir alimento sólido, tenemos que aprender grandes verdades de la palabra del Señor, que es muy importante para nosotros. El capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando yo los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante. ¿A dónde? A la perfección, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, si nosotros queremos ir a la perfección, necesitamos ¿qué? Alimento ¿qué? Sólido. Necesitamos doctrina en nuestra vida. Necesitamos profundizar en esas doctrinas fundamentales, importantes para todos y cada uno de nosotros. Recuerde que vivimos en un mundo donde hay falsas doctrinas, donde hay herejía, donde hay cantidad de engaño por todos lados. Y si algo necesita combatir la iglesia del Señor Jesucristo es el error, pero si desconocemos todas las verdades fundamentales, mis amados hermanos, pues lógicamente no podemos combatir ningún engaño, ningún error. Y esta es la necesidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, 2 Timoteo. Dice el apóstol Pablo hablando de Timoteo, 2 Timoteo 1:13. Se dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. 2 Timoteo 1:3. El apóstol está diciendo, tienes que retener la doctrina, tienes que retener la verdad, retén la forma, escucha bien, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo, ¿qué? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, debemos guarda por el buen depósito. Y eso nos lo aclara. ¿Qué es esto aquí en 2 capítulo? Vamos a ir al versículo
capítulo 3, capítulo 3. Dice el apóstol Pablo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones sufridas, de todas me ha librado el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. Debemos retener la doctrina, debemos permanecer en ella, debemos guardarla, mis amados. Y esto es lo que el apóstol dice, tú has seguido mi doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, la paciencia, has sufrido persecuciones, padecimientos. Debemos nosotros guardar y permanecer cada día en la doctrina, debemos retenerla, guardar lo que Dios nos ha enseñado, verla como un tesoro, verla como una necesidad, verla como nuestro regalo de Dios, que cada día el Señor nos conduzca a escudriñarla, a mirarla cada día más con amor, amar su ley. Vamos a ir a 1 Timoteo. Capítulo 4, versículo 16, 1 Timoteo. Y el apóstol vuelve y le recuerda a Timoteo la importancia, mis amados hermanos, de preservar, de guardar de la necesidad de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y en la doctrina. O sea, él está haciendo un encargo. Debes tener sumo cuidado de ti mismo. Mira por ti mismo, mira por tu propia vida y también mira y vela por la doctrina. Tienes que persistir ¿qué? En ello. Él está llamando a que vele. Él está llamando a que vele. Porque en el versículo dice, no descuides el don. En el versículo 13 dice, el 12 mejor dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ten cuidado de qué, de ti mismo, vela por ti, cuida de ti, mira, no descuides tu vida, ni tampoco que la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, debes persistir en el estudio, en la lectura. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién, y a los que te oyen. Fundamental la doctrina, es necesario, es fundamental. Porque es de Dios y porque el mismo Señor Jesucristo nos mandó a estudiarla. Él dijo, el que quiera hacer mi voluntad sabrá si la doctrina es mía, si yo hablo por mi propia cuenta, o quién, o es de Dios. Y vemos que la doctrina es de quién, de Dios, y Dios nos manda a escudriñarla, a buscarla, a conocerla, para crecer, para madurar, para dejar de ser niños y ser maduros espirituales, para abandonar la niñez, para abandonar la adolescencia espiritual y para tener una madurez, porque la ventaja de un maduro es que puede instruir, puede guiar, puede enseñar a otros y tampoco lo van a engañar porque está firme en la verdad presente. Entonces, las doctrinas son fundamentales en la iglesia, mis amados hermanos, que podamos nosotros establecerlas, tenerlas presentes, conocerlas cada día. Es muy importante, sobre todo en un mundo que está lleno de mentira, un mundo de engaño, que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Es necesario conocerlas para cuando la gente hable del pecado y de la maldad, usted se sienta como que eso no es mi problema. Hermanos,
Yo he visto muchos cristianos que se dicen llamar cristianos en las redes y dicen, cuando se refieren a homosexuales y todas estas personas que cometen pecado, no les digan las cosas así tan como son, derecho, de frente, como realmente se tienen que decir, sino no, háblale de otra manera, o sea, suavizar, como les decía hace poco, al pecado hoy en día lo han suavizado, lo han romantizado tanto, mis amados hermanos, que hoy en día, cuando se habla del pecado, el pecado no es escandaloso. Se le ha quitado el escándalo al pecado. Y esta doctrina nos va a llevar a entender. El pecado debe ser tratado como debe ser tratado. Hermanos, en la palabra de... ¿Cuántos días? 7. 7 días. Hermanos, ese acto de guardar a alguien implica que el pecado era supremamente delicado, aún por sospecha. Y hoy en día el pecado, el trato que se le da al pecado y la suavidad que se le da al pecado, mis amados hermanos, es tan abominable. Entonces, estudiar estas partes bíblicas, esta parte de la doctrina del hombre, del pecado y la salvación, Dios nos ayude, nos guíe, nos ilumine y nos ayude a tener la perspectiva bíblica de cómo realmente son las cosas y cómo debemos enfrentarlas, de cómo nosotros debemos reconocerlas también para nuestra propia vida. Y esto nos llevará cada día a fundamentar y a consolidar nuestra vida y nuestra fe en el temor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar y para que en este estudio que vamos a iniciar sea de grande bendición, ustedes se animen y estén atentos a la enseñanza. Ayer operaron a la mamá de la hermana Judy, ya está aquí con nosotros acá en la iglesia, está pasando el tiempo de postoperatorio. Pedimos que sigamos orando por la salud de ella, por la salud del esposo de la hermana Ana también y por ella. Hablábamos también y que ya está un poquito mejor. También un poquito mejor está la mamá de la hermana Bertina, de la hermana Bertina, no de la hermana Edelmira. También seguimos orando por ellos y por la salud y por mucha gente que tiene necesidad también. Y de todos los hermanos y hermanas en la fe que pasan quebranto de salud, oramos por toda la iglesia, Dios nos dé la salud, Dios nos dé las fuerzas cada día. Y siempre tengamos presente, hermanos, algo, que Dios tiene el control de todas las cosas. También por la nieta de la hermana Ana, por Marjorie, que de pronto pasa cirugía esta noche. ¿Sí? De pronto pasa cirugía esta noche, entonces oremos. Y por todos nosotros, que Dios nos ayude a perseverar siempre y a afirmar nuestro corazón, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, por todas las bondades y misericordias que tú manifiestas a tu pueblo, Señor. Tú amas edificar tu iglesia, tú amas instruir a tu pueblo. Tu palabra dice, hijo mío, si tu corazón fuera sabio, a mí también se me alegrará el corazón. Hijo mío, si tú hablares cosas rectas, también mis entrañas se alegrarán. Tú quieres que seamos sabios y entendidos, Señor. Tú quieres que conozcamos la verdad cada día. Tú quieres que crezcamos, que seamos maduros, que seamos sólidos en nuestra fe. Y que tengamos pleno conocimiento y te conozcamos, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres ningún sacrificio. Que los sacrificios es que conozcamos que tú eres el que hace justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, Señor. La palabra dice que en qué se debe alabar el hombre, en conocerle y entenderle, Señor. Señor, anhelamos y deseamos conocerte cada día, entender tu palabra, tus propósitos, Señor, y afirmar nuestro corazón en tus caminos y a través de esa verdad crecer en la fe, en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor, con la meta de llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, Señor. Porque quien comenzó la buena obra, la acabará en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a confiar y a depender de ti, Señor. A creer tu palabra, a creer las doctrinas, Señor.
afirmar nuestro corazón en la gracia y en el conocimiento. Señor mío y Dios mío, no hay otra manera en que podamos ser sólidos y consistentes en nuestra fe si no escudriñamos tu palabra, si no profundizamos en ella, si no buscamos los tesoros escondidos, Señor, las riquezas gloriosas y eternas, Señor. Yo te ruego, Señor, que en este nuevo estudio que vamos a ir adelantando, Señor, seas tú obrando en cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría y el entendimiento para que podamos comprender, para que podamos, Señor, también vivir, para que podamos andar y guardar en esta verdad, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y afirma el corazón de cada uno de tus hijos. Necesitamos alimentos sólidos, Señor. Necesitamos ser maestros. Después de tanto tiempo necesitamos crecer, avanzar, madurar y llevar fruto abundante, Señor. Concédenos, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Y oramos, Señor, por todos los hermanos y hermanas enfermos, Señor, los que han salido de sus cirugías. Te oramos.